enseñan en las universidades, ¿sí? A eso te refería un poquito, ¿cierto? Claro, tienes razón. Hoy día hay mucho menos espacio porque hay situación económica, el periódico no puede mandar un equipo para San José de los Llanos, por decirte algo, es decir, no podemos ir a investigar a Montecristi, cómo fue que esa ingeniera se suicidó, entre comillas, tan lejos, es decir, no hay. Pero tampoco los periódicos pueden pagar a un corresponsal que te haga el trabajo allá. Entonces, frente a eso hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas buscando sus respuestas. Y tú te dices como periodista Nobel, wow, ¿cómo yo hago un periodismo de investigación? Yo te acompaño en tu pregunta. ¿Ves? Te acompaño en tu pregunta. ¿Cómo puede el periodismo dominicano hacer un más y mejor periodismo de investigación si cuando en los propios medios nos dicen que no hay las facilidades económicas para hacerlo? Sí, hay que reflexionar. ¿Cómo lo hago? Tenemos a Nuria Piera, ¿sí? Que es el paradigma de periodismo de investigación en su programa, pero Nuria tiene todos los medios para hacerlo. Ella es su propia dueña y tiene los medios económicos para hacerlo. ¿Cómo yo lo hago dentro de una redacción? Y la única respuesta que me viene a la cabeza es creatividad y terquedad. Terquedad. Yo quiero contar esa historia. Emma, mire, mándeme un domingo. Si de que no me quiere dejar porque en la redacción hay poco, pero mire, ya yo tengo todos los contactos. Tú haces tus contactos por teléfono previamente. Ahora, por suerte, tienes el email. Hace tus contactos por email previamente. Hace parte de la pregunta por email. Mire, que solamente la foto que me falta. Ser terco. Porque si no, no lo contáramos. Todavía hay medios que hacen eventualmente un buen trabajo, te publican eventualmente un buen reportaje con visos de investigación. Sí, se hace uno que otro esfuerzo, pero yo sí le quiero pedir que nos vayamos despidiendo un poquito de ese periodismo de investigación romántico, sino que hay que atenerse a los nuevos tiempos, como dice Coxon. Si lo que hay es tuitearlo, bueno, pues voy a empezar por tuitearlo y mandar la voz de alerta, quizás si se animan. Voy a comenzar por ponerlo en Facebook, después que yo vea la magnitud se animan. Yo tengo una anécdota. Cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, hubo un sacerdote que me invitó a unos bateyes a ver cómo vivían los ciudadanos haitianos que trabajan en ingenios cañeros. El padre Harley, ¿ok? Yo trabajaba a la sazón en el Caribe y yo animada me fui atento a mí, porque mi jefe no me dijo que sí, pero yo me fui porque yo quería contar esa historia. Sean siempre tercos y defiendan su punto de vista. Que cualquier jefe de redacción ante un periodista terco, por algún lado tiene que ceder. Bien, yo me fui al batey, pasé el día entero, entrevisté dominicanos, haitianos, vi las condiciones y vine a Santo Domingo emocionada. Después voy al consorcio Vicini, que son los dueños de ese ingenio. Me dejaron 1 hora esperando. Pero yo digo, tengo que contar las dos partes. Cuando voy al periódico y digo, mire, no, me hicieron, bueno, pues no se va a publicar. Porque ¿cómo tú crees que vamos a publicar una historia que maltrate a parte de la gente que sostiene este periódico? Y con esta anécdota también doy respuesta a la pregunta de la joven que hablaba de los medios de comunicación que no cuentan los hechos o que a veces no quieren contar nuestras historias. Ok, yo tenía todos mis datos, pero me dijeron que no podía publicarla. Yo llamé a un periodista en el Miami Herald. ¿Cómo que se llama? Se me olvida el nombre, es que él viene mucho aquí. Sí, yo llamé a un periodista del Miami Herald. Yo acababa de hacer un curso de investigación con él, tenía su email. Le dije, mira, pasa esto. Y yo les di los datos al periodista del Miami Herald. Él vino, habló con el padre Christopher Harley. ¿Y qué pasó? Eso fue portada del Miami Herald en Miami y lo publicaron aquí los medios después. Ok, entonces,
Tú tienes que buscar, ser creativos, tener la herramienta. No la cuento yo, pero la historia está ahí y merece ser contada. No importa quién la cuente, pero que se sepa lo que está pasando. Y no solo en el ámbito haitiano, es que en cualquier ámbito. Es como que tú tengas una vecina que tú sepas que está siendo víctima de violencia de género, pero dice, bueno, si yo lo anuncio, van a saber porque yo soy la periodista aquí. Entonces tú buscas la manera de que a la vecina le llegue la información de que ella puede ir a la fiscalía. Tú se lo puedes mandar a decir con la comadre. Tú buscas una tercera persona que le cuente a ella, pero a ella le llega la información. Entonces, en esto de periodismo, y más en nuestro contexto dominicano, donde va tan rápido todo, donde tú coges un periódico impreso de la mañana y te das cuenta que fue lo mismo que se dijo en Facebook y en las versiones digitales y en Twitter. Es decir, tú dices, en estos medios, en este contexto, donde hay tan poco dinero, tan poco tiempo, donde no quieren invertir, tienes que ser creativa. Y a la otra joven, cuando no respeten tu punto de vista, tienes que buscar y ser creativa, buscar la manera de que otro cuente tu historia. Pero un periodista nunca se debe dejar vencer por una realidad que aparentemente es adversa, porque como todo en la vida, cuando creemos que dicen un refrán, y yo creo mucho en los refranes, en la sabiduría popular, que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, ¿sí? Y siempre hay una luz al final. Entonces tú siempre tienes que mantener, ustedes que son estudiantes, la realidad puede parecer descarnada, la realidad puede parecer, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Pero al mismo tiempo tienen que decirse, yo soy la responsable de que esas historias se cuenten. A pesar de lo atomizado que estén los medios por el asunto económico, de lo comprometidos que estén, yo tengo que ser lo suficientemente creativo, crítico, para que esas historias se cuenten. Y si no lo cuentan en el medio que trabajo, que lo cuente otro internacional, como hicieron ahora los jóvenes que estaban en las protestas con lo del no al paquetazo. Como aquí no se publicaba, que a CNN, salió en CNN, en BBC, es decir, tenemos que buscar la manera de que nuestra historia se cuente. Y en algún momento los medios se van a abrir, tenemos que presionar para que se abran, tenemos que ser críticos. Por suerte están los blogs, escríbelo en tu blog, tuitéalo, facebookéalo. Todas estas reuniones tienen algo positivo, tú haces amigas y amigos, cadena, está la ley de los 6 grados, búsquense la ley de 6 grados. Yo trabajaba, mira cómo funciona la ley de los 6 grados, yo trabajaba en la agencia F, y en F yo conocí a Errol Jean-François, que es un periodista haitiano, y lo primero que nos unió a nosotros es que Jean-François lo conoce a él, y él trabaja en F, ¿me entiende? Entonces, ya entre él y yo hay una línea de comunicación. Eso va a pasar con cada uno de ustedes. Quédense con el mail, háganse amigas, amigos de los compañeros que son de Haití, que están aquí. Hagamos una gran red y nos van a tener que escuchar, y podemos publicar en medios alternativos nuestras historias. Entonces, eso es algo que tiene que ser así. Yo creo que ya he respondido a tus preguntas, ¿verdad? Bien, gracias. Sí. Entonces nos quedaban algunas de este lado. 1, 2, 3. Vamos a hacer esta ronda de 4 y con esa concluimos. Mi pregunta es para los dos. La República Dominicana y Haití tienen muchas cosas en común, y es que comparten la misma isla, tienen 5 provincias fronterizas. Por esa razón, pues, hay muchos haitianos y muchos dominicanos en las dos naciones. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo los medios de comunicación, o más bien la prensa, enfoca a esos haitianos y dominicanos que cruzan la frontera, ya sea como método de actualidad o como medio de información simplemente? Ustedes saben quiénes son. Buenas, mi nombre es Rosalí Villamán Pérez y curso el 5º cuatrimestre de Comunicación Social en la Universidad Dominicana. Si puedes apagar el audífono un momentito. Exacto. OIM. Lo mío, más que una pregunta, es una petición a ambos. ¿Me pueden mencionar los pasos principales que nosotros debemos ejercer para llegar a ser un buen comunicador o periodista?
Buenos días, mi nombre es Yulisa Ortega Pérez y soy estudiante de Comunicación Social en UTESA. Mi pregunta es para Guxon. Él hablaba que en Haití existe la libertad de expresión, pero que el periodismo está pasando por un momento muy difícil. ¿Habría una solución para largo plazo, para el presente, para que el periodismo pueda salir de la situación actual que está ahora? Marileilis, de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Bueno, según un informe del Banco Central publicado en varios diarios, en la prensa escrita, en el país existen alrededor, el 73% de los estudiantes extranjeros son de nacionalidad haitiana y según el Ministerio de Educación existen en el país alrededor, simplemente en Santiago, solamente en Santiago, más de 9,000 estudiantes. Bueno, según entrevistados, ellos dicen que ellos vienen a este país para ellos poder educarse y poder prepararse para posteriormente ir a su país a ayudar a su nación. Entonces yo quisiera saber, ¿realmente se da esta situación de que ellos van al país y ayudan? Y si la respuesta es positiva, ¿se le hace fácil a ellos brindar todos sus conocimientos y poder expresarlo en su país? Perdón, tenemos una pregunta más de internet y ya con esa terminamos. Porque tenemos gente que nos está siguiendo a través de la web y quieren también hacer algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Rody Joseph desde Twitter. Sin prejuicio me resulta un poco abstracto. ¿Cómo podemos vencer prejuicios arraigados durante años? Y es un gran problema en muchos foros en los cuales he participado. A menudo se subraya que hoy los periodistas saben ser periodistas, pero no siempre comunicadores en el sentido de poder hacer la promoción de su propio trabajo. Hoy no es suficiente saber escribir un artículo, saber hacer un producto audio, saber hacer un producto multimedia, audiovisual, sino que hay que saber también utilizar los mecanismos disponibles para poder hacer la promoción de este trabajo. Es decir, ir hacia el público. Antes uno hacía una diferencia clara entre el periodista y el comunicador. El periodista, era aquel que busca y maneja la información para poder difundirla hacia un público que tiene necesidad de ser informado. Mientras que el comunicador era el que trabajaba en la imagen. Y los dos no tienen la misma función. Pero hoy, en el mundo actual, los periodistas son conducidos no solo a hacer este trabajo de información, sino también a hacer lo que hacían antes únicamente los medios, es decir, dar a conocer este trabajo, difundir este trabajo a partir de medios que están a nuestra disposición y a veces es estratégico poder desarrollar esa capacidad de hacer conocer el trabajo. Hay un caso preciso que se produjo la semana pasada en Haití. Una periodista reconocida que se llama Nancy Walk preparó una emisión de radio sobre un asunto delicado que implicaba la participación de miembros de una de las más grandes familias haitianas en un asunto de secuestro. Esta emisión fue difundida una vez
y debido a presiones ejercidas debía ser difundida 2 veces más y no lo fue, sin explicación al público. ¿Qué hizo ella, la periodista? Que es seguida por Twitter y Facebook por más o menos 30,000 personas. Bien, ella puso la emisión disponible en una plataforma internet e invitó a sus seguidores en Twitter y a sus amigos en Facebook a ir a escuchar y ver directamente la emisión en internet. Eso es lo que yo llamo la capacidad de comunicación hoy que debemos tener hoy como periodistas. Es decir, que yo cada vez que tengo un nuevo amigo en Facebook, es bueno para mí porque la próxima vez la noticia que trataré de hacer circular irá un poco más lejos. Y me interesa tener gente que me sigan en Twitter. Entonces, debemos estar en la medida de desarrollar nuestros propios medios de difusión. Es decir, digamos, para emplear una palabra muy apreciada para los comunicadores, debemos hacer el marketing de nuestro propio trabajo para tener una audiencia y tener impacto e interés. Esto es lo que puedo responder sobre el asunto de ser periodista o comunicador, pero al mismo tiempo hay siempre este peligro y hay que estar conscientes de este peligro de no transformarse como periodista en comunicador, porque no estamos ahí para hacer imagen a los hombres políticos, hacer imagen a los líderes sociales. Ese no es nuestro papel, no es eso lo que el público espera de nosotros. Tenemos la capacidad de comunicación para promover el trabajo que hacemos, pero no para hacer propaganda o para trabajar sobre la imagen de actores políticos, sociales o económicos. Esa no es nuestra responsabilidad y no es eso lo que el público espera de nosotros. Reflexiono sobre las otras preguntas y en tanto lo hago voy a darle la palabra a mi colega. Una colega preguntaba sobre qué hay que hacer para ser un buen periodista. Hace un ratito hablábamos, Gostón hablaba de ética. Sí, para ser un buen periodista hay que estar apegado a un ejercicio ético. Un ejercicio ético que implique tú saber qué te corresponde como en tanto periodista y que no. Hablábamos de recibir regalos hace un momento, hablábamos de no ir más allá de una relación de trabajo con nuestras fuentes. A veces queremos confundir, yo soy una crítica acérrima de las amistades entre periodistas y funcionarios. Hay periodistas que caen en la inocentada de creer que un funcionario o funcionaria es su amiga o su amigo. Ay, fulanito me invitó a su finca. Ay, yo voy con fulanito que me invitó a un viaje, a su casa de campo. No, él te está utilizando como un tablero de ajedrez. Entonces, un periodista, un buen periodista que actúe con ética, amablemente le dice que no. Ay, gracias por la invitación, pero yo no voy. Un regalo en Navidad y ¿por qué? No, gracias. Toma un sobre. Le estoy diciendo cosas que a mí me han pasado, porque ser reportero durante 15, 16 años te da mucha experiencia para contar. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí me lo contaron en la universidad ni lo leí. Yo lo he vivido y lo he leído. Un sobre en Navidad. Ah, mira que el señor ministro quiere que le mandó un sobre.
A mí, ¿por qué? No, pero que firme ahí. No, gracias. Si usted que tiene ética no acepta ningún tipo de sobre, ni que Santa Claus se lo envíe. Si un periodista no tiene que escribir para que te digan, ay, qué bien lo hiciste. No, un periodista tiene que escribir porque quiere informar, que es una de sus misiones, educar y crear conciencia. Un buen periodista trabaja con ética. Un buen periodista, compañera, es un buen ciudadano. ¿Sí? Hace lo que tiene que, lo que sabe que tiene que hacer, porque una de mis críticas a veces con los colegas periodistas es que nos creemos con patente de corso, no creemos en el derecho de criticar a todo el mundo, pero ojo, no permitimos que se nos critique y cometemos las mismas faltas que criticamos. Bien, entonces, ser un buen ciudadano implica, señores, desde no tirar basura por la ventanilla de un carro, hasta respetar cómo conduces, hasta saber cuáles son tus derechos y deberes con el país, con tu vecino, con tu vecina. Cuando subimos un radio a todo volumen, no estamos siendo buenos ciudadanos porque estamos interponiéndonos sobre el espacio de la persona que está a nuestro lado. Entonces, un buen periodista es una persona que actúa con rectitud, aunque no nos guste. Un buen periodista es la persona que hace lo correcto, aunque nos critiquen. Un buen periodista, reitero, es un buen ser humano. Es aquel que ve las historias más allá de la pose. Hoy día tenemos un caso, por ejemplo, en las cárceles dominicanas. ¿Qué está pasando allí? Siempre se publican las mismas historias. Pero vamos a ver por qué en estos días hubo una mujer que mató a un hombre. Entonces yo tristemente estoy viendo que los medios y muchos comunicadores que no son periodistas, pero que tienen acceso a una radio, a un medio de comunicación, están diciendo, ay, ahora hay violencia. Ya no se puede hablar de violencia de género, violencia porque las mujeres están matando. Espera, esa muchacha que mató a su compañero en Santiago fue por algo reflejo. Él acostumbraba a maltratarla y ella, para salvar su vida, con el mismo puñal que él venía a matarla, lo mató. Ella está presa. ¿Alguien ha ido a entrevistarla, a contar su historia? ¿Sí? ¿Alguien ha ido? ¿Algún medio lo ha publicado? Ella es un ser humano y las cárceles están llenas de seres humanos y de historias humanas que contar. ¿Cómo ser un buen periodista? Es ver más allá. Como decía Goston, también es conocer el contexto para hacer buenas preguntas, para ser críticos, y todo buen periodista es crítico. Primero consigo mismo y después con su contexto. Un buen periodista lee. Un buen periodista lee. Isabel Meyer, ¿quién fue Isabel Meyer? Anótenlo y búsquenlo, se lo dejo de tarea porque también soy profesora. ¿Quién fue Isabel Meyer? ¿Qué hizo Montecristi? ¿Qué pasó ahí? Un buen periodista es el que sabe el contexto de la historia de su país. Sí, es un buen periodista el que se mete en las hemerotecas a leer periódicos viejos para tener base para contar una historia, para saber hacer un tuit que declanche, que detone un buen tema de intercambio de tuiteo y que lleva un tema para escribirte en tu blog. ¿Sí? Entonces, un buen periodista es el que lee lo que pasó antes, lo que pasa ahora, y eso le va a permitir tener una visión y una criticidad. Y un buen periodista es el que está consciente de la responsabilidad que tiene frente a su país y a la sociedad, frente a las personas que no tienen la facilidad de ir a una radio, una televisión o escribir en un periódico. Un buen periodista es los ojos, los oídos de la gente que vive en Juana Méndez, que vive en Guachupita, que vive en La Barquita, ¿sí? No solamente de las personas que viven
como digo yo y critico, que los periódicos dominicanos, la prensa, se concentra mucho en los barrios del centro, ¿no? En la parte céntrica. Y a 20 minutos de aquí hay una comunidad que se llama Mendoza, que todavía tiene calles de tierra. ¿Sí? Entonces, a eso íbamos a ser un buen periodista e irnos un poquito más allá también. Alguien hablaba sobre... bueno, se le toca ya a Godson porque habla de la cantidad de los estudiantes, 73% que estudia aquí y qué hace cuando se va. Justamente sobre esta pregunta, me gustaría decir que esa pregunta, cuando estos estudiantes terminan su carrera, esa pregunta se la hacen ellos mismos. ¿Qué responsabilidad pueden tomar con respecto a Haití? Para mí hay aquí un reto importante. Esta cantidad de estudiantes haitianos que vienen a formarse aquí no deberían quedarse en República Dominicana. Ellos tienen una responsabilidad con relación a Haití. Pero al mismo tiempo, tampoco estas relaciones deben afectar más este problema de la huida de cerebros, que es un problema recurrente en Haití desde hace muchos años. Esto sucede con Canadá, con Estados Unidos, Francia. No debería producirse esto también con República Dominicana. Recientemente se nos señalaba que en Chicago, un estado americano, hay mucho más médicos haitianos que médicos haitianos en Haití. En un estado de los Estados Unidos encontramos mucho más médicos haitianos que médicos haitianos disponibles en Haití. Yo digo que ahí hay un peligro. Es cierto que es una buena cosa que los estudiantes haitianos puedan formarse en República Dominicana, pero debe haber un seguimiento. Si no hay seguimiento, eso va a reforzar esta huida de cerebros que afecta a Haití y que impide justamente el desarrollo del país. Entonces, estos estudiantes, bien entendido, son ellos mismos que tienen que construir su futuro. Deben tener ciertamente la preocupación de tener un éxito personal, eso está claro, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad a tomar con relación al país. Y el Estado haitiano, el gobierno haitiano, en el poder, los diversos sectores privados y de todo tipo deben también contribuir a crear las condiciones que permitan este retorno. Esto es importante y es lo que puedo decir con relación a esta cantidad importante de estudiantes haitianos que vienen a estudiar a República Dominicana, pero que van también a Estados Unidos, a Canadá, Francia, a Martinica y a muchos países. Y debería igualmente Haití poder establecer las condiciones que disminuyan este flujo. Es necesario que mucho menos estudiantes haitianos dejen el país para ir a estudiar fuera. Es una libertad que cada persona tiene de poder emigrar, de poder desplazarse, pero al mismo tiempo no debe la ausencia de condiciones para hacer estudios superiores en Haití obligar a los jóvenes haitianos a dejar el país. No he
tomado estadísticas sobre este tema, pero estoy seguro que la cantidad de haitianos que deja Haití para ir, por ejemplo, a Francia o a los Estados Unidos, a Canadá y a muchos otros países, una buena parte de estos jóvenes haitianos no vuelve más. Y esto incluso implica a jóvenes haitianos que debieron partir después del temblor de tierra. Últimamente en Francia he encontrado un joven haitiano que trabajaba en Haití y que estudiaba también y que debió partir a Francia gracias a una beca del Estado francés para proseguir sus estudios en Francia. Eso en relación con el paso del temblor de tierra, después del temblor de tierra. Encontré a este joven y una vez que sus estudios de economía terminaron, encontró un banco que le propuso trabajar en Francia y ahora él está instalado en Francia, ya no tiene ninguna perspectiva de regreso. Ese es el tipo de cosas, ese es su derecho, poder construir su futuro, claro, pero yo digo que debemos crear las condiciones en Haití que permitan a los jóvenes proseguir un cierto nivel de estudios en Haití mismo. El problema del retorno se presenta, pero mucho más el de la partida. Los jóvenes son obligados a dejar Haití para hacer sus estudios. Aquí los medios usan muchos cuando hablan de dominicanos y haitianos, igual que los dominicanos tienen clichés sobre los inmigrantes, también los haitianos sobre los dominicanos que van a Haití. Cuando se dice dominicano en Haití, durante mucho tiempo la gente pensaba en las prostitutas. Cuando se decía dominicano en Haití, durante mucho tiempo se pensaba inmediatamente a las prostitutas. Se pensaba a los cafés, que son casas de prostitución. Igualmente, con las peluqueras, desde que se dice dominicano ahora, se ve a la gente que trabaja en los salones de belleza. No son más que cliché. No es cierto que todos los dominicanos que van a Haití trabajan en eso, sobre todo ahora con las compañías que trabajan en la construcción de infraestructura. Se encuentran muchos más dominicanos y dominicanas que trabajan en otros sectores. Lo mismo es cierto para Haití. Haití, es cierto, ha evolucionado poco con relación a República Dominicana. La rapidez de la evolución ha sido mucho más rápida en República Dominicana que en Haití. Pero Haití ya no es el país que conocíamos hace 20 o 30 años. Sin embargo, estoy sorprendido cada vez que veo mostrar Haití en los periódicos dominicanos por alguien que arrastra una carreta, como si esta imagen representara a Haití en su realidad actual. Ya no es así. O ver a Haití como un barrio marginal, por ejemplo, el barrio de Cité Soleil, uno de los mayores en Haití, para decir esto es Haití. No es así. Hay muchos barrios marginales como aquí en República Dominicana. Hay ciertamente, igual que aquí, pero la imagen cambia. Entonces, los medios deben también salir de estas imágenes. Y para esto hay que tener por lo menos una cierta costura
hay que hacer lo que decíamos hace un momento, hay que aprender a conocer al otro. Hay que, y de manera profesional, escoger y voluntariamente, conscientemente, diversificar la temática. ¿Por qué no hablar del arte haitiano? ¿Por qué este silencio es sobre el aporte de los inmigrantes haitianos a la economía dominicana? El inmigrante haitiano no es solamente una espina en el pie del dominicano, es también alguien que contribuye a la creación de riqueza en República Dominicana. Eso es lo que yo llamo salir de las ideas preconcebidas. Y creo que es saliendo de estas ideas fijas, diversificando y tratando de diversificarlas, que logramos dar una imagen trascendente del inmigrante, aunque haitiano o dominicano, no importa. Y esto, para responder a la cuestión sobre los prejuicios, esto contribuye también a romper las barreras de los prejuicios. Claro está, hay un gran trabajo de educación que hacer, hay un gran trabajo cultural que hacer, y justamente los recursos culturales son elementos fundamentales, diría yo, que pueden ser puestos al servicio de para romper estas barreras. ¿Por qué no hacer conocer aquí la música haitiana? ¿Por qué la música haitiana no es conocida en República Dominicana? Entonces, hay que difundir la música haitiana, como nosotros en Haití. Diría yo que es un país muy abierto a la cultura en general. Entonces, conocemos bien la música dominicana, merengue, bachata u otra. Conocemos bien la salsa cubana, puertorriqueña, la música africana. Esta apertura también es importante, y pienso que los medios dominicanos ganarían mucho si abren el dominicano a la cultura internacional, que no sea solo la cultura imperialista que yo llamo cultura dominante americana, española o francesa, etcétera. Pero además hablar de la música del mundo como género, hablar del jazz, etcétera. La literatura, porque para mí estos son recursos inagotables que pueden ayudar a acercar las realidades de manera diferente. Es una responsabilidad enorme, pero es nuestra responsabilidad como periodistas, como agentes de comunicación, como trabajadores de los medios. Los medios son un sector, diría yo, de punta hoy en la creación, en el proceso de creación de conocimientos. Más que hace 20, 30 años, hoy los medios se sitúan en el centro del proceso de creación de conocimiento. En esta sociedad de la información, en esta sociedad de del conocimiento en que estamos. Es una responsabilidad, digo, y lo repito, enorme, pero es nuestra responsabilidad. Bueno, yo quiero antes de pedir un aplauso para Godson Pierre y Tania María. Gracias. Tenemos un par de avisos. Ustedes tienen, bueno, esta conferencia va a estar editada en español y en francés en nuestra página web. Le vamos a hacer llegar la información en su momento para que la puedan compartir. Los aparatos que ustedes tienen de traducción deben conservarlos a su lado antes de la entrega. Las personas que se los entregaron tienen su documento de identidad y están asociados al número del aparato. Entonces, por favor, no lo pierdan. Solange y nuestras edecanas les van a guiar ahora al almuerzo
Cuando terminemos el almuerzo vamos a volver a una ronda con las presentaciones de las distintas universidades y una dinámica para que nos conozcamos mejor y podamos movernos un poquito más, porque vi que ya al final se estaban inquietando. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas y seguimos en un ratito.